Lo que queda de biología es re poquito, es la semilla, así que lo vamos a ver hoy como para terminar. Y obviamente la clase que viene, bueno, comienza todo el control de que ustedes hagan los cuestionarios y las evaluaciones del campus. Y vamos a empezar a practicar y a tener más trabajos prácticos y más pruebas. Así que bueno, ahí ya es todo práctica lo que sigue y por parte de ustedes toda el estudio, ¿no? Y que pregunten todas las dudas, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar con la semilla, ¿sí? Entonces habíamos visto que después de realizar la fecundación, ¿no es cierto? El ovario se transforma en el fruto y el óvulo en semilla, ¿no? Ya habíamos visto diferentes tipos de fruto, etcétera. Entonces, después de la fecundación, ese huevo fecundado empieza a desarrollarse primero en un embrión y después en una planta joven, que empieza, el embrión sigue dividiéndose muy activamente, el proceso se llama mitosis, el proceso en el cual las células eucariotas se dividen por el proceso de mitosis, que una célula da dos células iguales con la misma cantidad de cromosomas, así se empieza a dividir, ¿no es cierto? Ahí está. Y bueno, ahí el embrión ya empieza a ser una semilla característica, una semilla madura, ¿no es cierto? Bueno, entonces el óvulo empieza a sufrir una serie de cambios, que ahora lo vamos a hacer, lo vamos a ver. En este dibujo es lo que los cambios que empiezan a ocurrir en la semilla, ¿no es cierto? En los tegumentos, las capas, ¿no es cierto? Empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a aumentar de grosor, se vuelven más duros, obviamente para resistir la germinación, ¿sí? Para tratar de no germinar en cualquier momento, sino ser más estable en el tiempo y poder perdurar. Sabemos que hay semillas que duran años, ¿sí? En estado de latencia. Entonces, bueno, gracias a esos tegumentos duros y leñosos, ¿no? Que se van a cerrar en el micrópilo, ¿sí? O sea, donde estaba la micrópila del óvulo, ahí se va a ver como una cicatriz, un porito, en donde se llama micrópilo, y lo que vamos a ver también en la semilla es una cicatriz, como una línea, un hilio, y el hilio es donde la semilla se separaba del funículo. Ese funículo era el lugar en donde se unía a la placenta. A ver si se ve mucho mejor de ese dibujo. Se va a ver acá, por ejemplo, ¿ven? En esta dicotiledonia, por ejemplo, el poroto, Phaseolus vulgaris, vemos la micrópila, ¿sí? Y el hilio, que es todo un poquito mucho más grande. La micrópila es donde se cerraba, ¿ven? Que se puede ver acá, donde se cerra, quedaba como un porito en donde entraba, ¿no es cierto?, el tubo polínico, y el hilio es toda esa cicatriz en donde se unía a la placenta del ovario, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vemos. Y el RAFE también es otra cicatriz, es la unión en esta porque tiene dos cotiledones, es de dicotiledonia, ¿no es cierto? Acá vemos dos cotiledones bastante prominentes, grandes, que abarcan toda la semilla, casi toda la semilla. En cambio, las monocotiledonias no, es más prominentes en dos perma, que se acuerdan que venía de una segunda fecundación y era triploide. Tenía tres jueguitos de cromosoma. En cambio, el embrión normal de la planta es dicotiledonia, tiene dos, ¿no? Entonces, bueno, en las plantas dicotiledonias, como la vimos ahí, por ejemplo, el poroto, tiene el hipocótilo, ¿sí? Que es un tallito primitivo, el embrión, ¿sí? Estamos hablando ahora del embrión. El embrión tiene el hipocótilo o hipocótilo,
que es un tallito primitivo, un talluelo, sí, primitivo, y la raíz, ¿sí? La radícula, obviamente, ¿no? Que se dirige hacia el micrópilo porque ahí va a ingresar todo lo que es la raíz. Tiene las dos hojas primitivas, las hojas primordiales, ¿se acuerdan que la habíamos visto en hoja, las cotiledones? Y la plúmula o gémula, perdón, que se le dice, o yema también, bueno, un nombre, plúmula o gémula es los nombres más normales, que es el que va a dar origen al vástago. A ver si lo podemos ver también acá. ¿Ven? Por ejemplo, el hipocótilo, entonces, el tallito primitivo, con las dos hojitas primitivas, que son los cotiledones, la plúmula o gémula, que es donde se sitúa el meristema, ¿se acuerdan del meristema apical? Tejido meristemático de crecimiento, caulinar, porque es el que va a dar origen al vástago, la plúmula, y la radícula, que es la que va a dar origen a la raíz, porque está el meristema apical radical. Y la caliptrocofia, que es lo que va a dar origen a, perdón, la caliptrocofia no es que va a dar origen a nada, sino que protege el meristema apical radical. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo habíamos visto, o sea, la mayor parte ya lo sabemos. Muy bien, ¿sí? Entonces, en las semillas, tales como la del poroto, en realidad todo el alimento para la semilla está almacenado en el embrión, ¿sí? Y más que nada en los cotiledones. Por eso los cotiledones forman la mayor parte de toda la semilla en las dicotiledonias, por eso son gruesos, como dice ahí, ¿no? En la arveja, por ejemplo, en la arveja que puede permanecer bajo la tierra, ¿sí? Cuando la plántula crece. Entonces, bueno, también es muy importante porque es casi todo, el cotiledón es casi todo el alimento de lo que va a ser la plantita, ¿no? Cuando empieza a crecer. La plúmula o gémula es bastante grande, ¿sí? Por ejemplo, porque inicia un vástago que tiene bastante follaje. Y bueno, acá hay otros ejemplos, por ejemplo el resino, el arfofón, dice, tiene semillas en las que la mayor parte del alimento de reserva está almacenado en el endospermo, ¿sí? Por eso ahí, por ejemplo, en esas semillas van a tener más endospermo y cotiledones más delgados, ¿no es cierto? Que es muy característico eso de las monocotiledonias, ¿sí? Las monocotiledonias tienen un endospermo mucho más grande y el cotiledón, que es uno solo, es mucho más chiquito. Acá tenemos un embrión de una pteridófita. ¿Se acuerdan cuáles eran las pteridófitas? Los helechos, ¿sí? El embrión del helecho que no viene, obviamente no viene de semillas, es una comparación nada más. Este no está en una semilla. Las pteridófitas se reproducían por esporas. Eran cormófitas, son cormófitas, pero se reproducen por esporas. Entonces, este embrión obviamente va a ser diferente a lo que es un embrión de una espermatófita, obviamente, ¿no? Pero, si ustedes ven, tienen características como por ejemplo la radícula y la gémula, ¿sí? La plúmula o gémula, que también está en las puntas apicales, en los ápices caulinares, los ápices, las hojas primordiales y un pie en suspensor luego de esa espora haber caído, ¿sí? en la tierra y poder haber producido este embrioncito, pero viene de esporas, no se me confundan, por eso lo aclaro siempre, porque es una imagen para comparar, pero bueno, podemos tener ahí una equivocación si pensamos que viene una semilla lateridófita, ¿no? Bueno, algunas semillas ustedes conocen que alcanzan tamaños bastante grandes, otras son muy pequeñas, son microscópicas, por ejemplo, como parece que fueran polvo. Por ejemplo, en las orquídeas, por ejemplo, tienen que haber 10.000 para que pesen 1 gramo recién, ¿sí? O sea, ven lo muy pequeñitas que son. Y algunas son, obviamente, muy grandes. Eso depende de la especie y todo eso.
Muy bien, entonces, ¿cómo se dispersan las semillas? Es muy parecido al grano de polen, hasta tienen parecido los nombres, ¿no? Entonces, bueno, también para producir una progenie importante es dónde cae esa semilla, ¿no? Cómo se dispersa la semilla en un lugar exitoso para generar una planta, porque si cae en un lugar que no corresponde, no va a germinar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de mecanismo dado por la evolución de las plantas. Por ejemplo, en anemocoria, es por el viento. Miren que es parecido, pero bueno, estos terminan en coria. La dispersión que utiliza como agente el viento. Entonces estas semillas van a tener la característica anatómica para ser transportadas por el viento, obviamente, porque si es muy pesada, no va a tener dispersión por anemocoria, obviamente. Tiene que ser muy liviada, por ejemplo, como las semillas del algodón o los frutos por ejemplo, la semilla del diente de león, ¿no es cierto? Que van volando como pelitos y van bajando en paracaídas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pino, el arce, el tilo, tienen alas las semillas, ¿sí? O sea, para poder ser transportadas por el viento. Acá vemos también algunos ejemplos, ¿no es cierto? El quebracho o el diente de león, ¿sí? El que nosotros cuando somos chiquitos o el día de hoy lo hacemos también, aquenio, este fruto aquenio que tiene sus semillas, en el interior las soplamos y van volando para todos lados, ¿no es cierto? Esa semilla, ¿sí? Es sumamente importante porque dispersa el viento todas esas semillas y bueno, caen en lugares por ahí bastante alejados de donde estaba la planta. Zoocoria, ¿quién será los que dispersan esas semillas? Los animales de todo tipo, ¿no? Generalmente esas semillas tienen ganchos, tienen espinas digamos, para sujetarse o enredarse en la piel, en los pelos de los animales. Por ejemplo, la bardana, cadillos, son de ese tipo. A veces se transportan por el lodo, por barro que se les pega a los pies de los animales o de las aves. ¿Y cuál es el ejemplo más importante de zoocoria? Y en los frutos carnosos, en donde nosotros comemos, los animales comen ese fruto carnoso y las semillas pueden liberarse por la boca de los animales o de las aves, ¿no es cierto? O directamente eliminarse en la materia fecal, ¿no? Y poder ser transportadas por este animal, ¿sí? Y bueno, y ahí puede originar esa dispersión de las semillas, porque los frutos son carnosos, son sabrosos, son bastante nutritivos, y bueno, eso está dado por la evolución, ¿no es cierto? Que ha hecho que sean mucho más nutritivos para nosotros, para los animales, al poder comerlos, y la planta se aprovecha de ese beneficio para dispersar las semillas, porque las semillas generalmente las este, liberamos, ya sea al comer o con la materia fecal. Hidrocoria, ¿qué va a hacer? La dispersión del agua, con el agua, ¿no es cierto? De las semillas en el agua, ¿no es cierto? Generalmente, ¿quién realiza estas semillas? O sea, ¿quién tiene estructura importante para ser transportada por el agua? Plantas acuáticas, obviamente, ¿no? O plantas en donde crecen en los bordes de lagos, de ríos, ¿sí? Que obviamente el agua hace que se dispersen las semillas y lleguen a lugares también bastante alejados y viajan bastantes kilómetros, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con la germinación de la semilla? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita una semilla para germinar? Entonces, necesitan varias cosas, eh, algunos detalles y varios factores para que la semilla germine, ¿no es cierto? Hay semillas que duran muchísimos años en estado de latencia y hay otras que son algunos días, ¿no? Dicen algunas 50 o 100 años. Por ejemplo, hay una flor de loto hindú, ¿sí? Una planta hindú, es la familia de los nenúfares, tiene una semilla grande,
una cáscara de fruto impermeable, y esas semillas se han encontrado en el fondo de un lago, ¿sí? Y bueno, y se han encontrado y han germinado después de 1000 años. Tenían 1000 años la semilla y han germinado. O sea, una locura eso. Pero bueno, es gracias a todo lo que es el embrión y a la protección que tienen los tegumentos y el endospermo, ¿sí? Que ha podido sobrevivir 1000 años esa célula. Pero bueno, obviamente está, como yo les digo, afectada, estaba en muy buenas condiciones ambientales, por eso es sumamente afectada la semilla a las condiciones ambientales en cuando las conservamos. Entonces los ingenieros agrónomos, si quieren conservar semillas, tienen que tener mucho cuidado en las condiciones ambientales en donde las vamos a almacenar. Obviamente no las van a querer almacenar por 1000 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos meses o años como para poder aprovechar la otra temporada, ¿sí? Poder utilizar las semillas para una temporada próxima, y eso obviamente lo realizan. Bueno, entonces el letargo de este almacenamiento, como le podemos nosotros decir, de las semillas se ven a varios factores, ¿no? De los cuales, ¿qué se destacan? Primero los tegumentos de la semilla, o sea, las cubiertas de las semillas tienen que ser duras, tienen que ser impermeables. ¿Para qué? Para evitar que toda la humedad del ambiente o el oxígeno pueda ingresar, ¿no es cierto? Y no de pudrirse antes o romperse antes, ¿no es cierto? Y hay ciertos cambios químicos que se llaman posmaduración de la semilla, este, los cuales a veces se necesita que se aceleren o no, ¿no es cierto? Entonces hay bastantes sustancias químicas que entran en contacto a veces con la semilla y hacen que se acelere o que se retarde, ¿no? Este, para también almacenarlas. Entonces, bueno, es importante el medio ambiente en donde colocamos la semilla para almacenarla, ¿no es cierto? Para guardarla para que esté en estado de latencia. Otros factores es la temperatura, ¿no? La temperatura es un factor clave también para que quede el letargo por años. Y también el agua, ¿no? El agua y el oxígeno, como mencionamos antes. La humedad del ambiente es también importante y la cantidad de oxígeno, ¿no? Bueno, entonces todos también estos factores, al ser también para aumentar el letargo, también disminuye, ¿sí? Si nosotros queremos que la semilla, este, o sea, podemos usarlas también por si queremos que la semilla germine, ¿no es cierto? Entonces también vamos a manipular el agua, el oxígeno, ciertos cambios químicos y tratar de que el tegumento se ablande, ¿no es cierto? Y es como, bueno, con estos factores. ¿Qué es lo que hace la semilla? Bueno, empieza a absorber agua en grandes cantidades, entonces los tegumentos se empiezan a ablandar, ¿no es cierto? Entonces el embrión empieza a hincharse, entonces empieza a aumentar de tamaño, entonces revienta la cubierta de la semilla y la radícula empieza a crecer hacia la tierra y el tallo obviamente hacia el aire, y vemos que ahí se convierte en una plántula, que sería una planta pequeña, ¿no? Que después empieza a crecer y transformarse directamente, modificarse en una planta propiamente dicha. Entonces el alimento, dependiendo si es mono o dicotiledonia, ya sea en el endospermo o en los cotiledones, es digerido y va transformándose todos esos hidratos de carbono, lípidos que están en la semilla, empiezan a transformarse en proteínas o otras sustancias químicas. Hay muchísimas transformaciones químicas acá, ¿sí? Muchísimos cambios químicos, por eso el segundo punto ahí que teníamos de los tréboles habla de cambios químicos, porque los hidratos de carbono y lípidos empiezan a transformarse, cosa de que empiecen a formar parte de la plantita. Y hasta que, obviamente, como dice ahí,
la planta empieza, empieza a fabricar su propio alimento, obviamente, ¿no? Va a usar ese endospermo o esos cotiledones hasta que la planta empiece a hacer la fotosíntesis y ya empiece a alimentarse por sí sola, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es la semilla del crecimiento de Phaseolus, que es por el poroto, que es dicotiledonia, y tiene un crecimiento epígeo. Epígeo, epi, significa arriba, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, ¿se acuerdan quién no hizo por ahí la germinación de un poroto en un frasco, ¿sí? Con un papel secante? ¿Qué podemos ver? ¿No? Vamos a ver esto, lo de la imagen, ¿no es cierto? Vamos a ver que acá está el hipocótilo, ¿se acuerdan de la semilla de recién? Pero va a empezar a crecer. Acá tenemos el crecimiento de la radícula, ¿se acuerdan la raíz cómo era? Pivotante, según la forma o raíz normal, embrional, que era un eje, ¿sí? De la raíz, con las raíces radicales. Y vemos que aparece un episperma, ¿no es cierto?, que está formado por todos los tegumentos, que empieza a irse hacia arriba, y ahí empiezan a salir las hojas primordiales, que no son otra cosa que los cotiledones, que quedan si yo tuviera la tierra acá, estaría acá la tierra, ¿no es cierto? Entonces los cotiledones se van a ver hacia afuera, si yo lo hago la germinación del poroto en la tierra. Si lo hago en un papel, el frasco lo voy a ver todo, ¿no? Pero si no, voy a ver los cotiledones hacia arriba. Por eso el crecimiento es epígeo, hacia arriba, ¿sí? Acá se forma entre los cotiledones y las primeras hojas, que estas son hojas normales, ¿sí? Se forma un epicótilo, acá queda hacia abajo el hipocótilo, y ya empiezan a crearse los nomófilos, que son ya las hojas normales, comunes y corrientes, que empiezan a hacer la fotosíntesis. Bueno, entonces, esos cotiledones son los alimentos, ¿sí?, importantes para todas estas dicotiledonias. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá es lo que vemos, es el crecimiento de una monocotiledonia. Por ejemplo, Pisum sativum, que es la arvejita, es una arvejita de color, tiene una germinación hipógea, hipo abajo. O sea, si yo veo, es lo mismo, tenemos el hipocótilo, pero vamos a ver que queda bajo la tierra, ¿sí? Lo que ya empieza a crecer es directamente el epicótilo y las hojas primordiales. Es muy parecido, muy lo mismo, pero el hipocótilo con los cotiledones que se ven acá, que sirven de reserva, es un solo cotiledón, perdón, no son cotiledones, es uno solo, junto con el endosperma, que es muy abundante, bastante grande, queda por debajo de la tierra, ¿sí? Y sirve de alimento para toda la planta. Entonces, ¿ven la diferencia entre monocotiledonia y dicotiledonia? Que es importante y una gran diferencia. ¿Se acuerdan que la raíz es en forma de cabellera, ¿sí? La radícula se pierde, esa raíz normal se pierde y ya tiene otro crecimiento que es como en cabellera, adventicia. ¿Sí? Bien, hasta acá cómo vamos entonces. Bien. Bueno, ya entonces hemos visto toda la parte de fruto y la parte de semilla. Ahí después, si quieren buscar fotografías en el Google, en donde vean la germinación, búsquenla, porque a veces hay muchísimos dibujos, muchísimas fotografías, que por ahí se ven muy lindas, videos, así que búsquenlos para ver el crecimiento epígeo y hipógeo de las dos clases de semilla. Estaría buenísimo que lo pudieran ver. Muy bien, entonces acá ya tenemos todo para hacer el trabajo práctico de semilla, bastante lindo, muy parecido a como ven cómo les van a tomar. Háganlo si no lo han hecho, porfa. Acá, por ejemplo, empezamos con, a ver, acá, bueno, ya empezó con semilla. Acá tenemos, por ejemplo, para el punto 14, ven que hay que poner los nombres de
las partes indicadas en las flechitas, ven los cotiledones, la radícula, la plumulogémula, ¿sí? El endosperma, los tegumentos, ¿sí? ¿Qué es esta? Dicotiledonio, por lo que estoy mirando, porque se ven los dos cotiledones. Ven, por ejemplo, acá de las siguientes, marque cuáles son los dos principales factores que necesita la semilla para germinar. ¿Qué necesita la semilla para germinar? ¿Luz? No. ¿Calor? Sí, porque temperatura, habíamos dicho, bueno, equivalente al calor. ¿Viento? No hacía falta. ¿Nutrimentos en el suelo? Sí, sí. ¿Humedad? También. ¿Sí? Es importantísimo otra cosa que les pueden llegar a preguntar, que la tierra tiene que estar removida, tiene que tener oxígeno. ¿Se acuerdan el suelo? Acá hay que pensar en el suelo. ¿Se acuerdan que el suelo tenía una parte sólida, líquida y gaseosa? Bueno, es importante que el suelo, pensar en que el suelo tenga estas tres determinantes para que la semilla pueda germinar y la planta pueda vivir, ¿sí? O sea, que la parte gaseosa tenga todo el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno que la planta necesita. La planta, las plantas no pueden sacar el nitrógeno 2 para como el nitrógeno molecular, ¿vieron? Como materia prima. Necesitan nitratos, ¿se acuerdan los de química, los que vimos? Nitratos, nitritos o amoníaco, ¿sí? ¿Y cómo hace? ¿Se dan una idea cómo hace la planta para sacar el nitrógeno? O sea, si hay nitrógeno nada más, y no le estamos, una puede ser que nosotros pongamos en el suelo materia orgánica, eso es lo mejor, ¿no es cierto? Que pongamos en el suelo materia orgánica para que la planta directamente de esa materia orgánica saque los nitratos, los nitritos, el amoníaco, el amonio de ahí. Pero ¿qué pasa si no tengo un suelo con nitratos, nitritos? ¿Qué tengo que proveer? Bueno, de una cantidad, eso lo van a estudiar los ingenieros agrónomos, por ejemplo, una bastante cantidad de bacterias nitrificantes, o sea, bacterias del nitrógeno. ¿Qué hacen ellas? Pasan el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno 2, ese que está en el aire en 78%, lo pasan a nitratos, a nitritos. Entonces también es importante que haya una cantidad de bacterias nitrificantes. Todo esto depende de la especie que yo quiero cultivar, de la semilla, etcétera, ¿no? Entonces también nutrimientos del suelo es importante, ¿sí? Y si no, simbiosis, que lo vimos en ecología, importantes para que la planta pueda aprovecharlas, porque el nitrógeno atmosférico no, pero sí el oxígeno, por ejemplo, y el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sí lo puede sacar del aire, como habíamos visto en los estomas, ¿se acuerdan? Los estomas de la planta. Muy bien. A ver, bueno, humedad, obviamente, sí, necesito. Y un buen suelo franco, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Por eso hay que relacionar un poquito lo que habíamos visto de factores abióticos, ¿no? Bueno, acá habla un poco no de semillas, sino de adaptaciones, un poco de un resumen de todo lo anterior, de raíz, de tallo, de hoja. Por ejemplo, dice, escriba junto a cada una de las plantas de la siguiente lista la adaptación que les permite soportar las bajas temperaturas invernales, yemas protegidas o vástagos subterráneos, bulbo tubérculo o semillas. Entonces, el álamo, por ejemplo, es un árbol, uno tiene que pensar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para soportar el invierno, el álamo? ¿Qué les parece a ustedes? Las yemas protegidas, ¿no es cierto? Porque no voy a tener un álamo y después voy a tener que plantar la semilla y va a salir otro álamo. No voy a tener que almacenar las semillas.
sino las yemas protegidas. Es lo que hace que soporte las bajas temperaturas. El tulipán, eso lo podemos buscar también. Tulipán, bulbo, ¿sí? Ahí sí vamos a tener vástagos subterráneos. El poroto, la semilla, ahí le falta la línea de punto. Es una semilla directamente, las semillas tenemos que guardar la semilla para poder tener porotos el otro año. La cebolla, el bulbo, guardar. La papa, el tubérculo. Y el rosal, las yemas protegidas. El arbusto queda ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, creo que el 19 es parecido. Bueno, ven acá, por ejemplo, está que es un bulbo, un tubérculo, un rizoma. Ahí tienen un combo de todo lo que vimos en botánica. Está bueno. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? Algo que les haya quedado. Vamos a repasar un montón. Vamos a repasar, les voy a dar para que hagan trabajos prácticos o evaluaciones, pero quiero saber si tienen alguna duda, por si lo quieren ver. Hay videos en el campus. Mira el campus. Hay un montón de videos, ven, dice semilla, no son míos, pero bueno, son de internet que he buscado, bastante lindo explicado, así que aprovechen la germinación, o sea, aprovechen a verlos. Fruto también, morfología del fruto 1 y 2, véanlos, y dispersión de la semilla, de frutos y semillas también. Muy buenos, así que aprovechen a verlo. Y ahí tienen el cuestionario, y bueno, este no tiene evaluación, pero tiene el cuestionario, háganlos. ¿Sí? Este, por ejemplo, sí, tiene cuestionario de evaluación. Acá a ver, había un jueguito que yo les hacía pasar al pizarrón cuando hacíamos les hacía pasar al pizarrón. Y por ejemplo decía, bueno, a ver uno, a ver qué. Ay, ¿dónde está comprobar? No. Pues, bueno. Ah, acá, qué boba. Acá, por ejemplo, ¿ven? Cada uno tenía que ir pasando. Háganlo tenía que ir pasando, ¿no? Entonces hacía A ver, el estigma, ¿dónde está? Y es ese, ¿ven? Si alguno lo ponía acá, yo no decía nada. Entonces, bueno, después se comprobaba, ¿no? El estigma. Sépalo. ¿Cuál va a ser? Veo que es ahí, ¿no es cierto? Tálamo, ¿se acuerdan qué era el tálamo? ¿Qué era el tálamo? El receptáculo. Creo que es ese, por lo que está ahí puesto. Sí, ahí. Receptáculo o tálamo. Pedículo o pedúnculo. Bueno, ven que acá también podemos ver otros nombres que también son usados. Filamento, ¿quién tenía filamento? El estambre. Ahí. ¿La antera de quién era? En donde estaba el grano de polen, en los estambres. Uy, no se me quedó. Pocha, no se queda. Bueno, quédate ahí. Ah, ahí está. Pétalo. A ver, pétalo ahí. Ovario. Ahí va. Y estilo. Ahí está. A ver. Ah, ¿viste que lo puse al revés ese? Va acá. Y acá. Ah, ahí está. Bueno, pueden hacer de vuelta si quieren. Ahí está. Y van otra vez. Eso también lo hacíamos. Ese está ahí. Muy bien.
Bueno, si no tienen ninguna duda, sí, bueno, igual me quedan 4 minutos, así que bueno, hemos terminado toda la videollamada. Si no tienen ninguna duda, los dejo. Ven que ya no hay más nada, así que pónganse a estudiar.